somos más de 7.000 millones de humanos y la población sigue creciendo. Los efectos del crecimiento poblacional, de la huella humana en el medio ambiente y del cambio climático nos afectan a todos. Por ello, es necesario unir esfuerzos a través del conocimiento científico. Realmente yo estoy muy preocupado por esto, porque la planeta tiene una capacidad limitada para manejar la biodiversidad que tiene. ¿Y qué está pasando con el crecimiento de la población de ser humano? Hay ahora un desbalance en términos de los ecosistemas, es decir, tienen mucho más humanos que siempre. Y esto crea mucha demanda para comida, para otros recursos, y esos recursos vienen de una fuente limitada. La biotecnología es una de las ramas del conocimiento que ha impulsado el desarrollo humano desde la antigüedad. En las Américas, por ejemplo, durante 10.000 años, la cultura andina modificó cultivos nativos, como la papa, creando miles de variedades resistentes al clima o a las plagas. Al igual, sucedió con el maíz, que fue modificado para adaptarse al calor de las zonas tropicales, como lo hizo la cultura mesoamericana, creando una seguridad alimentaria que impulsó el desarrollo. Hoy, la biotecnología moderna tiene el potencial de conducir a aumentos en la seguridad alimentaria, disminución de la presión sobre el uso de la tierra, mejor rendimiento de tierras marginales o en ambientes inhóspitos, la reducción del uso de agua y agroquímicos en la agricultura y mucho más. Para mí la biotecnología es un área nueva. Tiene potencial enorme. Puede tener un impacto enorme. Nos da a nosotros una posibilidad de vivir más. Puede tener, por ejemplo, impactos positivos en la parte de agricultura, animales, acuicultura, en la parte de medicina, en la parte de industria, la producción agrícola, en la parte de medio ambiente, a limpiar áreas contaminadas. Entonces los beneficios son enormes. Dentro de la ingeniería genética existe la capacidad de los científicos para tomar genes de interés y hacerlos expresarse dentro de un organismo que no es el organismo de origen de ese gen. Entonces, dentro de esas, digamos, características, yo puedo explotar al máximo una expresión génica que me permita obtener un producto que yo pueda utilizar a gran escala en este caso. Con la biotecnología moderna, la ciencia ha hallado un atajo en el largo camino de la domesticación natural, modificando genes en el laboratorio. Los genes están constituidos por ácido desoxirribonucleico o ADN. Los segmentos del ADN poseen las instrucciones para sintetizar las proteínas que tendrán funciones específicas en los organismos. Cada molécula de ADN es como una palabra. Su forma es como de hélice doble formada por una combinación de 4 letras que corresponden a 4 sustancias esenciales: A de adenina, T de timina, C de citosina y G de guanina. Las innumerables combinaciones de estas 4 letras permiten crear un organismo viviente. Y han sido el producto de muchísima controversia. Pues porque siempre hay voces que temen al cambio drástico, porque aducen que el humano se está comportando como un dios. Pero realmente, si lo pensamos bien, estamos cambiando algo más rápido de lo que se ha hecho en la naturaleza, porque quizás la humanidad ahorita mismo no puede esperar a que la evolución haga su trabajo. Somos demasiados en la Tierra, necesitamos
usar esta posibilidad que la ciencia nos da para usar la tecnología a beneficio de nosotros. Lo que la ciencia está haciendo ahora es en el laboratorio, sin esperar que pasen muchísimos años, agarra ese gen y en el laboratorio le da un pulso eléctrico a estas células de manera que se despelucan y abren poros y en ese momento, ¡pum!, entra el nuevo gen. Y si logramos que ese gen se quede allí incorporado, tenemos una semilla genéticamente modificada. Estamos jugando con la creación y hay riesgos, por ejemplo, que pueden impactar en la salud humana, ecosistemas, en contaminación de los suelos y de las aguas. En sistemas complejos, como son los sistemas ecológicos, etc., el impacto o las consecuencias no son siempre previsibles. Y por eso sí hay que mantener un control muy cerrado de las nuevas especies que se creen, que no se hibridicen con las naturales, que estén de alguna manera contenidas para que no entren no se mezclen, en el caso que sean especies nuevas, no se mezclen con las especies naturales. Entonces puede tener impactos y riesgos muy grandes y por eso estamos obligados a hacer esfuerzos de seguridad para asegurar que no hacemos estos errores que pueden tener impactos inesperados, pero a una escala enorme. Y eso es la preocupación. Entonces, beneficios enormes, riesgos enormes. Hay que mitigarlos. Las consecuencias no son fáciles de predecir. La naturaleza en sí misma es un sistema dinámico que se va a ir adaptando a lo que le eches, pero tal vez de una forma que no son previsibles. Entonces es muy complejo. Es cierto que tenemos los problemas grandes en términos de seguridad alimentaria, pero tenemos que mejorar el conocimiento, hacer más transparencia a este conocimiento a todo el mundo para que sabemos todo de qué estamos hablando, porque hay muchos que van a tomar sus propias medidas de protección y control. Por eso que las regulaciones y la supervisión tiene que ser tal de que si vas a hacer un cambio importante genético, eso sea controlado, que te asegures que las especies no se pueden reproducir y que estén de alguna manera apartados o no puedan mezclarse con las poblaciones naturales. El progreso de la biotecnología que recombina el ADN puede aportar resultados capaces de aliviar algunos problemas de la humanidad. Lo importante es estar informado para que usted pueda tomar una decisión a tomar el riesgo de comerlo o usarlo sabiendo las implicaciones. El acceso a la información ambiental es muy importante por muchas razones. En primer lugar, el artículo 119 de la Constitución establece que es responsabilidad de todos los panameños proteger nuestros recursos naturales. Y para proteger nuestros recursos naturales los ciudadanos necesitan información. Información básica como por ejemplo procesos administrativos, procesos judiciales, donde el ciudadano se sienta empoderado de toda la data que se genera en la gestión ambiental de un país. Así ellos se van a sentir más partícipe, que se les toma en cuenta en la gestión ambiental de nuestro país. Además, hay mucha información que es necesaria, como por ejemplo cuando nosotros vamos a importar productos de otros países derivados del ambiente, o nosotros vamos a exportar productos derivados del ambiente, los ecoetiquetados, etcétera, etcétera. Nosotros necesitamos información de dónde provienen esos productos, si son amigables con el ambiente, el proceso de explotación de esos recursos naturales. Los productos OGM
son el resultado de uso de diversas técnicas moleculares de manipulación genética. Este proceso consiste en separar un solo gen de una célula vegetal o animal e insertarlo en otra célula vegetal o animal para proporcionarle una característica deseada. Por ello, algunos riesgos potenciales son complicaciones a la salud humana, contaminación de agua y de suelos y de productos primarios y secundarios, polinización cruzada y afectaciones a la vida silvestre local. Los océanos están perdiendo su biodiversidad por la pesca insostenible. Más del 90% de las poblaciones de grandes peces comerciales se han reducido y la situación se agrava. Al menos una tercera parte de las reservas de peces del mundo está sobreexplotada. Hoy, el fondo oceánico es como un enorme desierto salpicado de pequeños oasis de biodiversidad. Pero estos importantes ecosistemas son también una suerte de viveros donde los peces juveniles encuentran protección. La clave es disminuir esa presión a los océanos. Por ello, la acuicultura bien llevada se presenta como una alternativa real y viable. La acuicultura es una actividad que tiene mucho futuro. Al incluir animales genéticamente modificados, lo que se hace es asegurar que vas a tener un organismo en último estado de desarrollo en menor tiempo. Y esto lo que hace es que mejora los costos de producción, ya que vas a disminuir la cantidad de alimento que vas a suministrarle al animal, porque no vas a realizar un cultivo de 18 meses o de 24 meses, sino que lo vas a hacer en menor tiempo. Y eso favorece bastante al productor. Nosotros velamos porque se implementen las buenas prácticas de producción acuícola, hacemos monitoreos epidemiológicos para evaluar los tipos de enfermedades que se pueden presentar a lo largo de la cadena, implementamos tratamientos, ayudamos en lo que es la implementación de las medidas de bioseguridad dentro de la finca para evitar que se propaguen enfermedades que ingresen al recinto o que salgan del recinto. En Panamá se ha dado el caso del salmón AquAdvantage como un tema de investigación. El mismo puede ser considerado como una alternativa de obtención de animales en menores tiempos, alcanzando unas tallas óptimas. Esto representa no solamente disminuir lo que son los costos para el tema de alimentación, que es lo más costoso en el tema de un cultivo, sino que también representa una excelente alternativa proteica para una población cada vez que va en mayor crecimiento. Al concluir el ciclo de producción, pues los animales se veían, llevaban una talla de crecimiento favorable, culminaban el ciclo en buen estado físico y a la hora de realizar lo que era la transformación del producto, pues no se observaban alteraciones dentro del animal, ¿no? O sea, los órganos se veían normales, no había una evidencia visible de muestra de enfermedad. Recordemos que la empresa AquaBounty fue la empresa que empezó a desarrollar la actividad, ¿no?, con el salmón AquAdvantage. Este fue un evento biotecnológico bastante interesante, puesto que estábamos hablando del primer pez transgénico destinado para consumo humano. Este pez tenía una característica interesante, pues que él crecía muy rápido, en corto tiempo, gracias a la inserción de algunos genes de otra especie que permitía que el salmón entonces desarrollara un tamaño promedio mucho más rápido en corto tiempo. Aparte de esto, tenía una proteína de otro pez, una proteína anticongelante, que permitía que el frío de las aguas no aletargara el crecimiento del animal. Las medidas de bioseguridad implican desde la entrada del animal al país en forma de ovas hasta su descarte. En el mismo se consideraron todas las medidas de contención para que este animal estuviese contenido y no fuese a escapar al medio ambiente.
Entonces, en ese sentido, fue un caso positivo de investigación, ya que distintas instituciones llevaron a cabo todo lo que fue su manejo y su seguimiento. Además, el gobierno tiene un programa nacional de vigilancia epidemiológica y les hacían visitas anuales para muestrear e identificar si tenían o no algún tipo de enfermedades, ¿no? Sin embargo, recordemos que la empresa aducía que el pez era estéril. Eran hembras estériles, cosa que en cierto modo impediría que éste se relacione con peces o hubiera una transferencia de genes eventual. Desde el punto de vista biotecnológico y muy personalmente, el desarrollo del pez ha sido uno de los avances más importantes en términos de biotecnología en organismos vivos de consumo humano. No solamente en los salmones, también hay referencia en otros países de Asia en los que han utilizado cultivos de carpa y de tilapia, en los cuales adicionan el gen de crecimiento para obtención de animales en menor tiempo. Entonces, para nosotros, pues, el ingreso de una tilapia transgénica puede ser beneficioso en el caso de que obtenga la talla comercial en menor tiempo. Entonces, aseguraría mucho que las personas obtengan proteína fácil, rápida. Actualmente se han desarrollado cultivos transgénicos de más de 40 especies. Mediante la ingeniería genética se han conseguido plantas resistentes a enfermedades. Estas plantas son capaces de producir antibióticos, toxinas y otras sustancias que atacan a los microorganismos. Los 4 grandes cultivos OGM son soja, maíz, canola y arroz. Las técnicas de ingeniería genética también permiten el desarrollo de plantas que den frutos de maduración muy lenta. Así, es posible recoger tomates maduros y que lleguen al consumidor conservando intactos su sabor, olor, color y textura. Pero algunos cultivos OGM se han visto en el ojo de una tormenta mediática debido al uso y sobreaplicación de agroquímicos que causan enfermedades letales y afectaciones a la biodiversidad y a los ecosistemas, como es el caso del glifosato, que se utiliza mayormente para deshiervar la soja transgénica. La Organización Mundial de la Salud ha clasificado al glifosato como probablemente cancerígeno para los seres humanos. El polémico herbicida podría alterar el equilibrio hormonal y la reproducción, además de contaminar los suelos y el agua. Ante los probables efectos de algunos herbicidas, es vital reforzar la bioseguridad. El dengue es considerado un gran problema de salud pública que afecta a los países de la región. Panamá no escapa a esa triste realidad. Según la Organización Mundial de la Salud, en las últimas décadas ha aumentado enormemente la incidencia de dengue en el mundo. Muchas personas han escuchado hablar del mosquito estéril, del evento genético que se dio aquí en Panamá hace unos años. Es importante considerar que este evento fue uno de los eventos punta de lanza realizados en el país con organismos genéticamente modificados. La técnica del insecto estéril modificado es un método de control biológico de insectos por el cual un número de insectos estériles son liberados a la naturaleza. Los insectos estériles liberados son machos. Estos compiten con los machos silvestres para aparearse con las hembras. Las hembras solo se aparean una sola vez en su vida, cuando se aparean
con un compañero estéril no producen descendencia, por ende, se reduce la población de la siguiente generación. Para la introducción de mosquitos portadores de esta tecnología letal para la población de la especie, se utiliza ADN recombinado para crear insectos genéticamente modificados para el control biológico. Las bacterias son los seres vivos más utilizados en ingeniería genética. Muchas vacunas, como la de hepatitis B, se obtienen actualmente por ingeniería genética. Como la mayoría de los factores antigénicos son proteínas, lo que se hace es donar el gen de la proteína correspondiente. A partir de recombinar organismos vivos, se ha logrado desarrollar la vacuna contra la rabia, insertando el genoma del virus, provocando la respuesta inmune en el organismo hospedador. De igual manera, con genes que codifican para antígenos de virus de la hepatitis B, de la gripe y del herpes. La vacuna contra la hepatitis B fue la primera puesta en el mercado producida por este método. En la actualidad, se realizan ensayos de diversas vacunas de este tipo. Algunos ejemplos son la vacuna para la hepatitis B, para la malaria, para la gripe, para el herpes simple y para el SIDA. La biotecnología permite también desarrollar plantas transgénicas que producen sustancias de interés farmacológico, como anticuerpos, ciertas proteínas u hormonas, como la hormona del crecimiento. La fracción de ADN humano que regula la síntesis de insulina puede introducirse en bacterias de manera que pasa a formar parte de su genoma y lograr así que la bacteria adquiera la capacidad de elaborar insulina. En el pasado, esta insulina no era una insulina obtenida por estos sistemas, sino más bien una insulina que era obtenida por unos métodos mucho más simples y menos complejos, que al final no permitían obtener una gran cantidad de la misma. Por ende, la cantidad de personas afectadas en el mundo normalmente tenía una expectativa de vida muy baja en este caso. En la actualidad, gracias a la tecnología del ADN recombinante, se clonan los genes de ciertas proteínas humanas en microorganismos adecuados para su fabricación comercial. Entonces, ¿cuál es importante? ¿La ganancia o el beneficio al ser humano? Entonces, esto para mí es una cuestión en que los gobiernos deberían tener un rol importante para empujar el uso de esa tecnología en las áreas en que nosotros realmente necesitamos. No con el objetivo de ganar dinero, pero con el objetivo de salvar vidas. Y eso para mí es lo fundamental. La biotecnología ofrece un gran potencial para enfrentar los problemas globales, aunque, como hemos visto, debido a los potenciales riesgos asociados a sus aplicaciones, es clave fortalecer la bioseguridad de los OGM para lograr la seguridad alimentaria, para la salud de la humanidad, de los ecosistemas y de la biodiversidad.